Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Reciban, mis amados hermanos, nuestro cordial saludo y una grata bienvenida a cuantos hoy estén en nuestra sintonía por primera vez. En esta tarde, si fuera posible, nos gustaría saber desde dónde usted nos está sintonizando. Nos gustaría poder saber dónde pueda estar nuestra mayor audiencia. Y es por ello que, si usted fuera tan amable, pudiera comunicarse con nosotros para así comenzar a ubicar a los hermanos que están en nuestra sintonía. Para ello, a lo largo de la programación, usted podrá escuchar cuáles son nuestras vías de comunicación para que pueda hacer uso de aquella que más pueda interesarle. Quiero dejar claro, amigo y amiga que me escuchas, que su llamada no le va a implicar ningún compromiso. Es lo mismo que si usted desea que le hagamos una visita ministerial. Así lo estamos haciendo con algunos oyentes que han sentido el deseo de que podamos visitarles. Y sería un placer poder hacerlo si usted así nos lo permite. Amante Padre Celestial, ante tu divina presencia y a través de tu Hijo amado, como nuestro único abogado y mediador, acudimos a tu trono de gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia derrames tu Espíritu, para que tu palabra que va a ser presentada sea de bendición y además sea entendida por toda la audiencia para poder andar en tu camino conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea.
¿Qué oficio tiene usted, amigo y amiga que me escuchas? No me gustaría mencionar ningún oficio porque seguro que hay tantos que posiblemente me dejaría alguno. Pero dependiendo del oficio que usted tuviera, ¿estaría dispuesto a abandonarlo? ¿Estaría dispuesto a abandonar ese oficio que le permite poder recibir un salario, una compensación económica? ¿Le gustaría abandonarlo y arriesgar su vida sin saber de qué iba a vivir si cambiara de oficio? Posiblemente usted diría, este hombre está loco, ¿verdad? ¿Cómo voy a cambiar yo mi oficio que me da un salario seguro, que me da un sistema de vida, que me da una oportunidad de poder mantener a mi familia, no tan solamente de mantener, sino de poder educar a mis hijos con una buena carrera, dispongo de un buen auto, una buena casa? ¿Por qué voy a tener que cambiar mi oficio y arriesgarme por otro que no me va a compensar económicamente ni materialmente lo que yo ahora estoy disfrutando y ganando? Así podríamos pensar muchos, amado hermano y hermana. Pero hoy quisiera compartir algo que siempre que medito en ello me llama mucho la atención. Y lo hallamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. En esas buenas noticias de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 23. Mateo, capítulo 4, versos 18 al 23, nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice el verso 23, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este mismo pasaje, amado y amada hermano y hermana, las mismas buenas noticias de Lucas, en el capítulo 5, nos amplía un poquitín más para que podamos entender en realidad qué es lo que pasó en aquella pesca o en aquel llamamiento que Yeshua hizo a aquellos 4 pescadores. En las buenas nuevas de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, leemos lo siguiente. Aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Yahweh. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4 de las buenas nuevas de Lucas capítulo 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yeshua diciendo: Apártate de mí, maestro, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshua dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué impresionante, amigo y amiga que me escuchas. Durante toda la noche, aquellos 4 compañeros de trabajo, aquellos 4 pescadores, habían intentado hacer su trabajo de pescar para poder alimentar a su familia, para poder tener que comer. La Sagrada Escritura testifica que durante toda aquella noche no pudieron pescar nada. Sin embargo, al escuchar la voz de aquel maestro de Galilea, que les dijo: boga mar adentro y echa tu red, y se dieron cuenta de que efectivamente, al obedecer ese mandato, al obedecer esa orden, habían llenado tan cantidad de peces que las 2 barcas se hundían. Y es ahí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, donde quiero llevar la meditación. Aquellos 4 pescadores que durante la noche no habían pescado nada, tenían ante sí una tremenda fortuna, porque las 2 barcas estaban llenas de aquella gran cantidad de peces que habían pescado durante la claridad del día, cuando por lo general durante el día no se pesca, sino que es por la noche. 2 barcas llenas, 4 personas que supuestamente habían conseguido una fortuna para poder seguir manteniendo a la familia y vender aquellos peces para seguir teniendo ese dinero suficiente para poder paliar los gastos del hogar. Ante toda aquella fortuna que ellos veían con sus propios ojos, escuchan el llamado: síganme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron, precisamente no para seguir siendo pescadores de peces, sino para ser pescadores de hombres. Eso fue lo que le dijo a Pedro, y que lo dijo también, porque lo hizo en voz alta, aquellos 3 compañeros que juntamente con Pedro estaban ejerciendo la profesión de pescador. Qué impresionante, amigo y amiga que me escuchas. Pedro, su hermano Andrés, y juntamente con Jacobo y Juan, los 4, teniendo la fortuna, repito y recalco porque es muy importante la decisión que ellos tuvieron que tomar al escuchar la invitación de aquel maestro, que posteriormente los alguaciles dijeron: jamás hombre alguno habló como este hombre. Y al obedecerle, echaron la red
y pescaron tan gran cantidad de peces que las dos barcas se hundían. Y cuando ellos tenían esa fortuna en su poder, cuando parecía que el horizonte se vislumbraba, porque tenían dinero para seguir sobreviviendo con tranquilidad, el mismo Salvador les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo al instante, los cuatro le siguieron. ¿Qué habríamos hecho nosotros, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué habríamos hecho nosotros en el mismo lugar, en las mismas condiciones de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan? ¿Qué hubiéramos hecho, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué hubiéramos hecho? Pero es curioso, como lo vamos a ver a continuación, es curioso ver hacia qué personas estaba escogiendo el maestro de Galilea para poder comenzar su obra ministerial. Y nos sigue diciendo el llamamiento de otra persona que también lo dejó todo, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Dejó todo, dejó la fortuna que cada día él almacenaba como cobrador de impuestos. Y esta misma historia la hallamos en las Buenas Nuevas de Mateo, capítulo 9, verso 9. Buenas Nuevas de Mateo, capítulo 9, verso 9, nos dice: pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Otro caso impresionante, amigo y amiga que me escucha. Un hombre con una posición no de acuerdo a las normas y al pueblo hebreo, porque él se dedicaba a cobrar los impuestos al pueblo hebreo. Era un cobrador de impuestos del pueblo hebreo a favor del Imperio Romano. Era un hombre que no gozaba de mucha popularidad o que no era muy agraciado entre el pueblo de Israel. Pero sí que tenía una fortuna. Y ese mismo hombre, cobrador de impuestos, escuchó el mismo llamado: sígueme. Lo mismo que hizo a los 4 pescadores: síganme. Y este publicano dice que se levantó y le siguió. Los 5 que estamos mencionando aquí dejaron todo lo que tenían. Pedro estaba casado, porque tenía suegra. Podía haber pensado cómo podría mantener a su familia. No sabemos si tendría hijos o no, pero sí la inquietud: si dejo la barca, si dejo mi oficio, si dejo mi profesión y sigo a este hombre, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué me voy a mantener? ¿De qué voy a alimentar también a mi familia? Posiblemente sea ese el pensamiento de muchos. Y si es así, es porque no tenemos fe, del mismo modo que lo tuvo Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo, que dejando todo lo que tenían, siguieron al maestro de Galilea, y en ningún momento, dice la Escritura, que ninguno de ellos pasó ninguna necesidad económica. Nos sigue diciendo la misma Sagrada Escritura, en el verso 35, de las mismas Buenas Nuevas de Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Lleva como título: la mies es mucha. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Orad pues al Adón de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿No estará pasando lo mismo hoy, amigo y amiga que me escuchas? Que el afán a las riquezas de este mundo, el afán, la inquietud, el deseo de poder vivir una vida cómoda, de poder vivir una vida con tranquilidad, de tener un respaldo económico que me permita con toda seguridad poder seguir manteniendo mi estatus social, la buena casa, el buen auto, la familia, la carrera de mis hijos, las vacaciones, esto y lo otro, estará impidiendo que el propósito de Yahweh sea realmente manifestado hoy, cuando vemos que la mies es mucha, hay mucha obra que hacer, mucho campo que trabajar, muchos lugares donde enseñar, mas los obreros pocos. ¿Estará sucediendo hoy eso, amigo y amiga que me escuchas? Pero yo pregunto también para que podamos reflexionar. Estamos viendo en la presentación de este tema que los 5 personajes a los cuales hemos estado haciendo referencia, 4 de ellos eran simples pescadores. Mateo era un cobrador de impuestos, un marginado del pueblo de Israel. Pregunto, ¿por qué entonces nuestro Salvador tuvo que buscar a estas clases de personas que estaban marginadas, algunos de ellos como los pecadores, sin cultura, sin haber pasado por ningún colegio de enseñanza, gente normal, gente vulgar, gente sencilla? Y es posible que Mateo fuera alguien, pero marginado, cuestionado dentro del mismo pueblo de Israel, porque se dedicaba a cobrar los impuestos del pueblo para dárselos al Imperio Romano. ¿Por qué nuestro amante Creador y Redentor, cuando vino por primera vez a la tierra, no buscó a los fariseos, no buscó a los saduceos, no buscó a ningún miembro del Sanedrín, y buscó gente del pueblo, gente popular, gente que ni siquiera había pasado por ningún colegio de enseñanza? La Escritura no nos lo dice, amigo y amiga que me escuchas, pero sí que hay algo muy evidente. Yahweh es el que escoge. Yahweh es el que escoge, y escoge a personas humildes. Escoge a personas que Él sabe que puede trabajar en su corazón para ir amoldándolas conforme a su voluntad, para la honra y la gloria de su nombre. Escogió a Pedro, escogió a Andrés, escogió a Zebedeo, escogió a Juan, estos dos últimos conocidos como hijos del trueno. Pedro, ya sabemos cuál era su carácter, pero a pesar de todas esas vicisitudes, a pesar de todos esos problemas que ellos pudieran tener, por culpa de su propio carácter, de la propia educación recibida de sus padres, Yahshua vio
en ellos personas que podían ser transformadas. Vio en ellos personas que podían llegar a reflejar el propio carácter del Salvador. Vio en ellas personas en las cuales podía moldear su carácter. Podía ir cincelando como el artista aquellas cosas inservibles hasta poder formar una figura simétrica que pudieran reflejar el carácter del Salvador. Por eso el Salvador no buscó a fariseos, no buscó a saduceos, a ningún miembro del Sanedrín, sino que escogió personas del vulgo, personas sin cultura, personas prácticamente despreciadas por el pueblo de Israel, porque él vio en ellos unas condiciones mediante las cuales llegarían ellos a formar parte de esa iglesia que estaba levantando para poder predicar las buenas nuevas en el mundo entero.
Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. La triste condición de los fariseos, la triste condición de los saduceos, la triste condición de los miembros del Sanedrín, estará sucediendo también hoy, amigo y amiga que me escuchas. Estará sucediendo hoy entre tantas iglesias, tantos pastores, tantos dirigentes, tanto de esto, tanto lo otro. ¿Estará sucediendo también lo mismo? No nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que siempre Yahweh escoge a la persona. Y lamentablemente hoy, para poder tener el cargo o el título de pastor, te obligan a asistir durante cierto periodo de tiempo a un colegio, a una universidad de teología, para que al terminar tus estudios puedan concederte el título de pastor. ¿Habrá servido de algo ese estudio? ¿Cuál fue el estudio que recibieron Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo? ¿Fueron a algún colegio de teología? ¿Fueron a algún colegio del Sanedrín para ser enseñados, para ser educados por aquellos que el Salvador los reprendió dura y claramente por no ir en busca de la verdad y seguir con mandamientos y tradiciones humanas? ¿Estará pasando la misma historia hoy, amigo y amiga que me escuchas? Que la gente, en lugar de esperar a ser llamado por Yahweh, arriesgan años de su vida pagando su curso para poder después de cierto tiempo obtener el título de pastor, habiendo recibido la enseñanza de hombres, cuando tenemos la oportunidad, cuando tenemos el privilegio de poder recibir la enseñanza del mismo Yahshua, que nos dejó su escritura para que al escudriñarla pudiéramos obtener la vida eterna. Si el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, un versículo muy familiar para este servidor y que comparto con mucha frecuencia porque no podemos olvidar lo que está escrito. El sabio Salomón dice que la historia siempre se repite. Si la historia siempre se repite, estará pasando lo mismo hoy con los fariseos modernos. Estará sucediendo lo mismo hoy con los saduceos de ahora, con los miembros del Sanedrín que pretenden ser lo que posiblemente ante los ojos de aquel que todo lo ve no lo sean. Si la historia se repite, en las buenas nuevas de Mateo capítulo 23, lleva como título Yahshua acusa a escribas y fariseos. Y sería bueno, amigo y amiga que me escuchas, que en la tranquilidad de tu hogar pudieras meditar profundamente
en este capítulo 23 de las Buenas Nuevas de Mateo, donde el mismo Salvador dice algunos lamentos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Después siguen los lamentos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y siguen los lamentos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Y siguen los lamentos contra los escribas y los fariseos hipócritas. Y en el verso 33 de estas Buenas Nuevas de Mateo 23, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Acaso no está pasando eso hoy, amigo y amiga que me escuchas? ¿Quiénes son los primeros enemigos de la verdad? ¿Quiénes son aquellos que primero cuestionan al mensajero, cuestionan el mensaje sin pararse a analizar, sin parar a estudiar si realmente el mensaje que trae el mensajero es con un escrito está o no? ¿No estará sucediendo hoy lo mismo, amigo y amiga que me escuchas? Que el mismo Yeshua estará mandando mensajes y lamentos contra los fariseos y los escribas modernos, tal como los envió en su época, sabiendo que la historia entre el bien y el mal siempre se repite y se repetirá hasta el fin del tiempo de gracia. Pregunto para que meditemos: ¿por qué Yeshua no escogió a estos fariseos, saduceos, miembros del Sanedrín, escribas que eran hipócritas? ¿Por qué? Porque él no vio en ellos la actitud que debieran asumir para poder entender las buenas nuevas que Yeshua, el Hijo del Altísimo, iba a enseñar al mundo entero con su vida y con su ejemplo. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corintio, en el capítulo 1, versos 25 al 29, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25 al 29. Porque lo insensato de Yahweh es más sabio que los hombres, y lo débil de Yahweh es más fuerte que los hombres. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quiénes escogió Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra? Aquella gente que era orgullosa, aquella gente que quería sentarse siempre en las primeras posiciones, aquella gente que oraba de pie o de rodillas en medio de la calle para llamar la atención, aquellos fariseos,
saduceos, escribas, miembros del Sanedrín, que tenían una autosuficiencia propia, que esa misma autosuficiencia les impedía poder aceptar, como así sucedió, las buenas nuevas de la vida de nuestro amante Creador y Salvador. Si aquellos dirigentes de aquella época no estaban en condiciones de recibir el mensaje, como no lo recibieron, y ellos mismos fueron quienes obligaron a Pilato a dar muerte al Hijo del Altísimo, ¿a quién buscó Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra? ¿A quién? El apóstol Pablo sí lo indica. Lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. El orgulloso nunca sentirá el deseo de dejar de serlo para convertirse en humilde. Pero el necio sí. Tenemos el caso de Pedro, tenemos el caso de Andrés, el caso de Zebedeo, el caso de Juan, el caso de Mateo que hemos estado compartiendo en esta tarde. Ellos fueron humildes, aceptaron el llamado, seguidme, lo dejaron todo y le siguieron. Algún fariseo, algún saduceo, algún escriba, algún miembro del Sanedrín, cuando escucharon por primera vez el llamado seguidme, lo siguieron. No, mi querido hermano y hermana que me escuchas, no. ¿Por qué? Porque les faltaba lo más primordial, les faltaba ser lo suficientemente humildes para poder escuchar la voz, para poder escuchar el mensaje, para poder escuchar la verdad, salir de tanto engaño y comenzar a predicar las buenas nuevas que estaban a punto de escuchar, porque eran las buenas nuevas que tenían poder, tenían facultad, tenían el don de hacer al pecador una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. Concluyo la reflexión de hoy en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, nos dice así la Sagrada Escritura. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, cosa que no tenían los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni los miembros del Sanedrín. Revestidos de humildad, porque Yahweh resiste a los soberbios. Yahweh reprende a los soberbios y da gracia a los humildes. Da poder a los humildes. Da esa gracia que significa poder para dejar de ser lo que antes éramos y ser ahora unas nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo,
ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos, mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero saber escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame. Ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame. Ven y mora en mí, ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Amados y amadas hermanos y hermanas, llega ya el momento triste de nuestra despedida. Esperamos realmente que el tema que estamos compartiendo y que estamos compartiendo a lo largo de nuestras programaciones sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Estamos viviendo momentos solemnes donde cada uno de nosotros deberemos tomar la firme y correcta decisión de escudriñar la Sagrada Escritura, si es que realmente sentimos el deseo de escudriñarla, a fin de conocer la verdad y poder prepararnos para ese encuentro con nuestro Salvador. Amante Padre Celestial, una vez más, a través de tu Hijo amado, te agradecemos por la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad que tú nos permites a través de estas ondas radiales, poder presentar tu palabra y llegar a lugares donde de otra manera, posiblemente nunca jamás, pudiéramos tener la oportunidad de poder llegar. Pedimos la unción de tu Espíritu para cada oyente, Padre Celestial, que tú sigas haciendo en ellas tu obra conforme a tu voluntad, que sigas quebrantando nuestros corazones
a veces endurecidos por el pecado, endurecidos por las malas enseñanzas que hayamos recibido, y que seamos sensibles a tu palabra, para poder vivir de ella conforme a tu voluntad. Guíanos, Padre Celestial, para que todo cuanto hagamos sea siempre para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseos de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.